Perfecto. Bueno, pues comentando ya un poco en la parte de cómo entrar en materia, elegí este tema porque creo que es muy importante para las organizaciones tener en cuenta cómo poder realizar una auditoría y para qué sirven estas auditorías, ¿no? Con base en la experiencia, la mayoría de las organizaciones se han generado auditorías, pero estas auditorías han sido enfocadas solamente por llevar un cumplimiento y por tener un papelito, ¿no? En este caso, un certificado. Quisiera tocar este tema porque creo que es muy importante porque debido al crecimiento que hemos tenido en estos temas de ciberseguridad, pues obviamente las brechas de seguridad pues van surgiendo y van teniendo bastantes cambios, ¿no? Lo que significa que, bueno, que tenemos que estar más preparados y ser sobre todo más conscientes sobre qué es lo que vamos a lograr, cómo lo vamos a hacer y también para qué vamos a obtener con respecto a una auditoría, ¿no? En este caso, ¿para qué auditar? De primera instancia, les puedo decir que la auditoría de primera instancia nos va a ayudar precisamente a detectar brechas de seguridad. Esto con el fin de poder identificar el nivel de confiabilidad que tenemos en los controles, sobre todo tener una visibilidad externa. Muchas veces al tener un sistema de gestión de seguridad, como bien lo mencionaba el compañero anterior, a veces puede darnos una ceguera de taller. Es decir, que a veces tenemos o pensado que ya tenemos implementados controles, pero normalmente a veces estos controles no son suficientes para poder cubrir con un control, ¿no? Específicamente, pues lo que nos ayuda a tener una auditoría es también que nos puedan identificar y nos puedan ayudar en identificar qué brechas estamos teniendo, sobre todo a lo mejor malinterpretan muchas veces el cómo se puede implementar y tener un control. Y muchas veces en auditorías me ha pasado que a veces piensan que está refiriéndose a alguna cosa y realmente pues no está tan refiriéndose a esto, ¿no? Entonces, aquí lo que se puede hacer es que justo en la auditoría nos pueden dar una visibilidad sobre cómo estamos logrando estos controles y realmente son efectivos hacia nosotros, ¿no? Al final, una auditoría periódica, pues también nos puede ayudar a detectar nuevas vulnerabilidades y consecuencias no deseadas del cambio organizacional. Esto es decir, que bueno, al final del día, cuando nosotros estamos dentro de una organización y ocasiona un cambio o hay algún cambio que se está detectando por un aumento del alcance, por a lo mejor un nuevo servicio, todas estas cosas nos pueden ayudar a identificar qué vulnerabilidades tenemos hoy en día y cuáles se tienen que ir subsanando, ¿no? Los beneficios de tener auditorías, pues prácticamente pues es la verificación de la estrategia que es adecuada. Muchas veces dentro de las organizaciones, como les mencionaba, a veces solo tienen un sistema de gestión, pero no está bien enfocada la estrategia de la organización. Esto nos indica que al final del día, por muchos controles que tengamos, si no tenemos realmente como la visibilidad completa y concreta de lo que queremos proteger, pues realmente pues no nos serviría de mucho, ¿no? También nos puede dar una validación de los esfuerzos en la capacitación. En este sentido, también me ha pasado que, bueno, que muchas de estas veces cuando nosotros estamos auditando, ay, lo siento, creo que se cambió. Cuando nosotros estamos auditando, muchas de las ocasiones la gente no identifica bien de qué estamos hablando. Quizá llegamos y preguntamos sobre algún proceso, algún control, alguna política y no tienen idea, ¿no? En este sentido, creo que es muy importante reforzar un poco lo que mencionaba el compañero anterior, que la organización debe tener en cuenta que toda la organización esté preparada para este tipo de situaciones, ¿no? Justo se trabaja mucho en el tema de que se le tiene que dar una cultura, esta cultura de seguridad sobre todo, porque bueno, cuando tenemos cultura de seguridad, pues toda la organización está trabajando para poder subsanar estas brechas que se pueden dar de seguridad y adicional. Que bueno, pues que al final tengamos realmente una estrategia adecuada y los controles adecuados y que todos trabajemos por el mismo fin. ¿No? También se demuestra que se cumple con las regulaciones aplicables, claro, porque dentro de la organización estamos realmente validando también que se estén revisando constantemente las regulaciones aplicables, ¿no? También podemos revisar temas de controles de privacidad de datos, de ley de datos personales, todo este tipo de situaciones, ¿no? Reducción de costos por posibles incumplimientos, claro, porque
Aquí podemos mencionar que, bueno, pues si tenemos implementado correctamente nuestros controles, incluso tenemos niveles de servicio que estamos ofreciendo por un control de monitoreo en algún caso, podemos estar previniéndonos una penalización, ¿no? De algún cliente o de algún servicio que podamos tener. Eh, y la revisión de un protocolo de seguridad ante una amenaza tecnológica. Esto creo que es como primordial, debido a que, bueno, realmente estamos revisando dentro de los controles que tenemos de seguridad de la información, existe un control que se llama continuidad de negocio. Para este control, precisamente lo que se verifica aquí es que ese control pueda la organización tener los recursos necesarios para poder trabajar en un escenario de contingencia. Es decir, como cuando pasó en la pandemia, las organizaciones, muchas de ellas, no tenían un plan de continuidad y lo que sucedió es que al no tener un plan de continuidad en el negocio, pues muchas de ellas no sabían cómo actuar, ¿no? En este caso, cuando pasamos a un empleo de trabajo remoto, no tenían las suficientes cuentas remotas para poder adaptar los servicios, no contaban con suficientes recursos tecnológicos, a lo mejor servicios en la nube, todo lo que nos había permitido quizá en algún momento poder trabajar desde cualquier parte del mundo sin tener ninguna preocupación sobre el negocio, ¿no? Entonces, en este caso, al no estar completamente preparados, realmente si pudiéramos incluso sufrir alguna amenaza tecnológica porque alguien nos pudo haber infiltrado, porque alguien pudo haber obtenido algunas cuentas, accesos, etcétera, toda esta parte pues se puede prevenir, ¿no? Dentro de nuestro protocolo de seguridad que tenemos dentro de la organización. Ok, ¿para qué nos sirve un control interno en seguridad, en sistemas de gestión de seguridad de la información? Principalmente el tener un control interno nos permite proteger los activos de la información, que el acceso a la información es confiable y que las operaciones se mantienen eficientes. Y también a su vez garantiza que las operaciones siguen los procesos y las directrices. Es decir, cuando nosotros tenemos un equipo que está enfocado a la parte de cómo poder lograr esta protección de los activos que se tienen identificados, procesos, políticas, procedimientos, que se capacita al personal constantemente, que las operaciones mantienen un nivel de eficiencia aceptable. Todo esto nos ayuda y nos facilita muchísimo en el cumplimiento de la normativa y sobre todo en temas de auditoría, ¿no? Cuando estamos en un proceso de una auditoría externa, en este caso estamos hablando de una auditoría externa de certificación, se puede lograr con una mayor facilidad. En este caso, tenemos las siguientes fases, si por ahí no las llegan a conocer. En la fase uno, pues se realiza una revisión de la documentación del sistema de gestión. En la fase 2, se revisa las prácticas y las actividades reales de la organización, ¿no? En este caso, todo lo que es el contexto de la organización, como lo mencionaban, y la parte del plan de acciones correctivas. En este caso, una vez que se llevaron a cabo las primeras dos fases, lo que vamos a lograr es la identificación de brechas que se pudieron haber identificado y se tienen que crear acciones, plan de acciones correctivas. Si hay algún incumplimiento, estas acciones correctivas nos van a generar un plan de acción para poder cerrarlas o para poder cubrirlas. En el comité certificador pasa a un proceso en el que se hacen unas últimas revisiones. En este caso, cuando ya se pasaron por las primeras tres fases y ya logramos cubrir los controles que se tienen que cubrir por la normativa, este comité los evalúa y posteriormente puede generar un certificado, ¿no? Este certificado pues tiene una duración de 3 años que se tiene que estar renovando o revisando cada año. Y la última fase sería una auditoría de seguimiento, que en este caso, una vez que se obtuvo el primer certificado en el primer año, lo que se va a hacer es que se va a tener una auditoría de seguimiento en los próximos 2 años consecutivos. Es decir, en el año 2 y en el año 3 se realizan estos ejercicios de auditoría para poder garantizar que se está cumpliendo con los requisitos y sobre todo estar esperando que se sigan cumpliendo y mejorando los procesos que ya tenemos hoy en día certificados. De la misma manera, en el año 2 y en el año 3 se puede lograr un cambio de un alcance. En el dado caso de que necesitemos ampliar nuestro sistema, ampliar o porque hubo algún cambio organizacional o porque hubo un nuevo servicio, se pueden lograr en estos 2 años que siguen.
Muy bien. En esta parte, bueno, ¿cómo es qué necesitamos para poder auditar? Muy bien. Se recomienda que al menos se practique, o cada cuándo debo de auditar, se recomienda que al menos se practique una auditoría interna y una auditoría externa una vez al año de todo el sistema de gestión de la información. Con un sistema de gestión inicial o inmaduro se pueden realizar varios ejercicios al año para cubrir la totalidad de los activos de información. Es decir, no necesariamente con un solo ejercicio de auditoría nos va a dar una visibilidad completa de todo el sistema. Si nuestra información o no son demasiados activos los que tenemos que ir evaluando, se puede ir realizando por bloques hasta que podamos cubrir a la totalidad de los controles o de los activos que traemos identificados. Una vez que se tiene cubierto todo esto, se puede planear una auditoría externa. ¿Por qué les digo esto? Porque al final muchas de las organizaciones hacen auditorías, pero realmente no tienen claridad de todos los activos que se tienen que auditar y para qué, ¿no? Entonces, es importante que se identifiquen y se tengan inventarios de todos los activos que se estén revisando constantemente para poder llevar el cumplimiento, sobre todo, de todo el sistema. Es importante que estas auditorías se realicen de forma imparcial, es decir, que que quien las realiza no sea el mismo equipo de trabajo que esté implementando los controles. ¿Esto por qué lo menciono? Me ha pasado que en las organizaciones las mismas personas que están implementando son las mismas que auditan. Y esto pues realmente no va a ser de utilidad debido a que, bueno, no tenemos un punto de vista externo que nos pueda decir si realmente estamos cubriendo o no. Entonces, realmente es de vital importancia que sea alguien externo y que tenga obviamente los conocimientos necesarios para poder hacer una auditoría y que al final nos pueda dar una auditoría de valor, ¿no? Que en este caso pueda realizar pruebas, que pueda revisar todo lo que a lo mejor es importante que se cumpla y que al final estén implementando los controles de forma eficiente. Si no de otra manera, pues la auditoría interna en muchos casos pues no está cumpliendo con el objetivo que pretendemos, ¿no? Es de ayuda a realizar una auditoría cuando se ha tenido un cambio organizacional, claro, porque aquí cuando nosotros tenemos o porque hemos cambiado de activos o porque se ha implementado un nuevo proceso, o porque tenemos incluso más acciones o más procesos o más personal, incluso porque, bueno, el cambio de la organización es importante evaluarlo, debido a que, bueno, no es de vital importancia volver a identificar si durante el nuevo personal que se ha incorporado a la organización, este personal cuenta con la capacitación adecuada o no, si es que se han visto afectados algunos activos por los cuales teníamos, por poner un ejemplo, si estamos trabajando en on-premise, si estamos migrando a la nube, este sería un cambio que estaríamos teniendo que revisar. Si realmente los cambios o más bien los controles que estamos migrando hacia la nube realmente están cumpliendo con los controles de seguridad mínimos para poder aceptarlos, ¿no? Esto para que podamos identificar las posibles brechas y que al final pues se vayan trabajando en este cierre, ¿no? Que no tengamos expuesto la información de la organización. Aquí, pues principalmente lo que no se mide no se puede controlar y yo aquí agregaría también que lo que no se audita no se puede prevenir o corregir. Principalmente lo que yo creo es que al final del día muchas de las organizaciones les temen y además les mienten a sus propios auditores internos, ¿no? Al final del día lo que pretende una auditoría es ayudarnos a tener visibilidad real de lo que estamos teniendo y de lo que podemos ir protegiendo o no. No, de nada nos sirve tener una auditoría y al final, porque al final nos estamos engañando a nosotros mismos y el día de mañana tenemos un evento de ciberseguridad donde algún activo se ve expuesto, no vamos a tener la visibilidad completa y correcta de lo que tenemos que hacer. Entonces, creo que aquí principalmente eso es lo que podría decirles, ¿no? Que seamos sinceros en el momento de que se hace una auditoría, que al final la auditoría no es para juzgar a nadie, creo que es más bien para llevar a cabo la revisión real de los cumplimientos de los controles, porque para eso están, para eso se realizan. Entonces, creo que es muy importante que seamos sinceros con nosotros mismos para que podamos prevenir cualquier tipo de escenarios. Bueno, entre los tipos de auditorías de ciberseguridad o de seguridad de la información existen diferentes tipos. En este caso pueden tener auditorías forenses, en este caso que nos ayuda a identificar y recopilar evidencias digitales.
una auditoría web, en este caso que nos sirve para conocer la seguridad de la API y los servicios. Una auditoría de código, que nos permite realizar una auditoría de pruebas de calidad. Una auditoría de hacking ético, en este caso para realizar un test de intrusión para saber si nuestras capas de seguridad están funcionando de la mejor forma o si hay que reforzarlas. Auditorías de vulnerabilidades, en este caso para detectar los posibles agujeros de ciberseguridad o de seguridad de la información. En este caso, para que se puedan ir revisando las nuevas vulnerabilidades o las vulnerabilidades actuales y poder ir cerrándolas. Una auditoría física, en este caso, se enfoca en proteger las zonas perimetrales de la organización, es decir, se está enfocando en la revisión de los activos, en este caso, a lo mejor controles biométricos, cámaras de seguridad, temas podrían ser quizá en los accesos del site, por ejemplo, también eso puede ser. Todo esto son como para proteger las zonas perimetrales de la organización. Para la auditoría en redes, lo que se pretende aquí es realizar una medición del mapeo de la red, en este caso la segmentación de la red, cómo se están aplicando los controles en firewalls, si tenemos algún sistema más avanzado de detección de intrusos, en este caso, ¿no? Que pudiera tener alguna brecha en la red. Existen diferentes tipos de normativas que nos pueden ayudar a identificar y como mejores prácticas para identificar cuáles son nuestros controles, ¿no? En este caso que podemos aplicar en nuestra organización. En este caso existe COVID, ISO 17799, ISO 27002, que tiene código de buenas prácticas. No es auditable, sin embargo, nos funciona para que podamos aplicar nuevos controles. ISO 27007, que es una guía para auditar un sistema de gestión. Y también se encuentra ISACA, que es la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de la Información. En este caso, ITIL, que también es una guía de infraestructura de tecnologías. Y bueno, que de esta también deriva la parte de una normativa ISO. Y por supuesto, ISO 27001 en su versión 2022, que es para gestionarlo, para la revisión de los sistemas de gestión de seguridad de la información. ¿Cómo debo preparar a mi equipo auditor? En este caso quise ahondar en este tema porque al final parte de mi experiencia me ha ayudado a identificar que muchas de las personas o de las organizaciones que están conformando un equipo de certificación o un equipo de auditoría interno, normalmente no están tan bien preparadas o quizá no tocamos mucho estos temas en auditorías, pero lo que es importante saber es que debe estar compuesto por personas que tengan certificado en la normativa. En este caso, hablando de ISO 27001, como auditor interno, personalmente recomiendo que deba tener al menos 2 o 3 ejercicios de auditorías como auditor observador, es decir, que esté acompañando a un equipo que esté certificando a la empresa o que esté certificando a la organización o sistemas, antes de aplicar un ejercicio interno y al menos debe tener al menos 2 años como implementador, ¿no? En este caso, que pueda conocer los controles, que tenga ya experiencia en la implementación para que pueda saber qué solicitar, qué pedir y también evaluar si estamos cumpliendo con los controles. El auditor líder, en este caso, recomiendo que debe tener la experiencia como implementador de al menos 2 a 3 años y que debe estar certificado como auditor líder en la norma antes mencionada, ¿no? En este caso, se pueden realizar auditorías si no tenemos el personal suficiente o adecuadamente capacitado para poder realizar estos ejercicios. Estos ejercicios se pueden subcontratar, ¿no? También existen estas opciones para que podamos tener una visibilidad más acertada de lo que necesitamos dentro de la auditoría. Muy bien, ¿cómo prepararme para una auditoría? En este caso es importante contar con claridad del alcance, sobre todo que tengamos enumerados los servicios que vamos a auditar. La identificación, esto incluye identificación del software, hardware, sistemas operativos que están instalados y un análisis de los servicios y aplicaciones instalados. La documentación es muy importante, documentación como manuales, procesos, procedimientos, políticas, registros, todo lo que podamos ir generando para que podamos constatar
que estamos realmente realizando las revisiones que se tienen que realizar, los reportes que están siendo analizados, que estamos cumpliendo con métricas, que estamos teniendo indicadores, porque al final todo esto nos va a dar una visibilidad completa sobre qué hacer y cómo tomar las mejores decisiones, ¿no? La documentación se puede derivar de procesos de gestión y procesos de seguridad de la información. Y en este caso, los registros, de al menos tenemos que tener registros del último año o el tiempo que se designa de conservación de la información. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces me he topado con empresas que dicen, yo tengo registros o se realiza cierta actividad cada 6 meses. Y cuando estamos auditando el ejercicio de un año anterior, pide los últimos 2 reportes y no los tiene. Entonces, al final creo que es importante no solo tener un sistema de gestión por cumplir, sino porque realmente si te estamos nosotros solicitando algo o la normativa o el registro mismo te está solicitando con cierta periodicidad, es para que podamos identificar que realmente estamos realizando la actividad y que se analice la información que nos está arrojando, ¿no? ¿De qué sirve tener un análisis de vulnerabilidades si al final del día las vulnerabilidades no las vamos a revisar? O nada más estamos obteniendo un registro, pero al final este registro no nos está generando o no estamos revisando que tenemos brechas, ¿no? Que tenemos que ir cerrando, que cumpliendo, ¿no? Y también lo que solicitamos mucho es el personal que esté disponible en el horario designado a la entrevista, ¿no? Muchas de las ocasiones tenemos ya agendas predeterminadas dentro del ejercicio de auditoría, pero muchas de las veces el personal no está disponible. Entonces, o está realizando alguna otra actividad o todas las cosas por el estilo que al final, pues esto también nos puede traer un poquito más de tiempo en la revisión, ¿no? Y sobre todo que las instalaciones estén disponibles para el ejercicio. Esto debido a que, bueno, en la normativa 27001-2022 estamos revisando constantemente que estén los controles, como les mencionaba, controles físicos. En este caso, perimetrales, que estén revisiones, el site, por ejemplo, eh, biométricos, cámaras, archivos, todo donde tengamos información confidencial que toda esta parte de la instalación esté disponible, ¿no? Y si tenemos toda nuestra infraestructura quizá en la nube, también podemos revisar controles de accesos, en este caso pues serían accesos como accesos electrónicos para que podamos identificar qué tipo de controles tenemos en estos accesos, ¿no? Aquí también aplican no solo como, incluso porque hay organizaciones en donde toda la organización la tienen montada en la nube, ¿no? Todos trabajan en home office, entonces también aplica en este sentido, ¿no? ¿Cómo voy a saber si cumplo? No voy a ahondar mucho en este tema, creo que ya lo platicaron en el tema anterior. Sin embargo, pues bueno, conociendo cómo podemos saber si cumplimos, debemos de conocer cada uno de los elementos de la norma. En este caso, las palabras debe es una clave para la identificación que son obligatorios. Los requisitos auditables corren a partir del requisito 4 al 10 y lo que corresponde al anexo A de los controles, ¿no? Aquí donde mencionaba también el compañero anterior, las normas están diseñadas para cumplir o cumplir cualquier tipo y tamaño de organización, sin importar de a qué se dediquen o cuántos empleados tenemos. Y esto no supone una limitante en la implementación de la normativa, ¿no? Muchas veces me han pasado también en que tenemos definido un alcance y luego el cliente mismo nos dice, es que este control no me aplica, pero no tiene la suficiente justificación para no aplicarle, ¿no? Entonces, todo esto debe estar bien identificado y justificado plenamente en el anexo A. Sobre todo, vamos a hablar un poquito más adelante sobre cómo poder identificar estos controles. Y lo que solicitamos mucho es como, o incluso esto es de gran utilidad para ustedes, ¿no? Cuando ustedes están por implementar un sistema de gestión. ¿Cómo puedo saber que estoy cumpliendo? Realmente se puede realizar a través de un análisis de brecha o a un análisis gap, ¿no? Como son conocidos. Esto nos permite identificar en dónde estamos y hasta dónde queremos llegar. En este caso, el cierre de la brecha indica que ya se tiene un cumplimiento, que se tiene un control aplicado y de la misma manera estamos denominando un proceso, una política o un aplicativo que está realizando una actividad para ir cerrando las brechas, ¿no? La ausencia de un control que pudiéramos ser de forma obligatoria puede dar un lugar a una no conformidad,
la cual se debe atender de la forma más breve y que la organización obtenga o mantenga su certificado. El enfoque de riesgos, bueno, de la misma manera, creo que es muy importante tocar el tema de que las organizaciones hoy en día tenemos incluso las nuevas normativas, en las nuevas versiones, todos están enfocados en un análisis de riesgos o con un enfoque en riesgos. Esto significa que, bueno, que una vez identificando cuáles son nuestros activos más importantes de la organización, podemos ir identificando qué riesgos están aplicándose a estos activos y sobre todo si podemos hacer algo para disminuirlos, para tratarlos, ¿no? En este caso, se pueden realizar análisis de riesgos en apoyo de alguna metodología. En este caso, aquí les coloqué como NIST 830 o como ISO 31000, ¿no? Y mucho de lo que van a hacer estas metodologías es proporcionarnos una visibilidad sobre el riesgo y sobre los activos. En este caso, tenemos aquí, les coloqué una gráfica de calor. Esta gráfica de calor lo que nos va a decir es el número de riesgos que tenemos por impacto por nivel de riesgo. En este caso, lo que la organización realiza es, una vez que ya tenemos identificados cuántos riesgos tenemos y dónde se encuentran en esta gráfica, lo que podemos es ir identificando y planeando un plan de acción para que podamos disminuirlos, ¿no? Si tenemos riesgos que son muy altos, poder ir dándole una prioridad a estos riesgos para que pueda ser disminuido el impacto, ¿no? Existe que, bueno, que al final del día cuando tenemos bien identificados estos riesgos y podemos ir aplicando controles, lo que vamos a hacer es que vamos a dar una confiabilidad de que los activos están siendo protegidos, ¿no? Que no solamente es tener el proceso por tenerlo, esto nos ayuda, es un punto de partida para que pueda tomar la decisión la organización de poder invertir en alguna herramienta, de poder invertir en alguna tecnología, etcétera. Entonces, esta evaluación va mucho de la mano para la toma de decisiones y de todos los impactos, de todos nuestros activos. En este caso, podemos también tocar aquí temas de proveedores, temas de procesos, temas de activos de la información tecnológicos, temas de, incluso este mismo personal puede estar aquí. O sea, todos los activos de la organización son importantes y todos deben pasar por este proceso. Una evaluación de riesgos proporciona una descripción general de alto nivel de tu infraestructura y el propósito es identificar brechas y áreas de vulnerabilidad, que al final pues es un poco más lo que les venía comentando. Y por el contrario, lo que hace una auditoría es una revisión detallada y completa de dichos sistemas y de los controles de seguridad que tienen actualmente. Esa podría ser la diferencia. ¿De acuerdo? Y bueno, pues también existen bastantes hoy en día herramientas que nos pueden dar una visibilidad completa de un dashboard de riesgos, por los cuales aquí podemos ir identificando el nivel de riesgo, el nombre de riesgo que traemos, la tendencia, si traemos algunos activos que tengan controles que no se han implementado, si han aumentado en probabilidad de ocurrencia, si han visto nuevos riesgos quizá. Este análisis, como pueden visualizarlo, no solamente se puede realizar una vez y ya, se tiene que realizar de forma periódica para que así podamos ir identificando constantemente si el riesgo se mantiene, sube o cuál es la tendencia, ¿no? Para poder evitar cualquier tipo de disrupciones dentro de nuestro negocio. Es más o menos a lo que nos puede llevar a cabo un dashboard como de este tipo. Y bueno, al final, pues, ¿cuáles son los tips para tener una auditoría? Esta sería como mi cartita Santa Claus cada vez que voy a auditar alguna empresa. Esto porque al final del día, bueno, pues siempre pedimos que tengan la información necesaria para poder evidenciar el cumplimiento de algún control, resguardar la información de su sistema de gestión de seguridad y también asegurarse que el personal interno conozca la ubicación de la documentación, porque también me ha pasado que cuando uno va y pide información a alguien más, algún técnico o algún operativo, ni siquiera saben en dónde se ubica la información, ¿no? Entonces, creo que es importante que tengan cultura, que se tenga la cultura en todo nivel de la organización para que no sea solo un hacer por hacer, sino de verdad que esto
tiene bastantes beneficios para la organización si se hace de la manera adecuada. La revisión final del sistema de gestión, en este caso, se pueden presentar, como lo bien lo mencionaba hace un momento, análisis gaps con la evidencia de cierre de cada uno de los controles, acciones correctivas, acciones preventivas de los ejercicios de auditoría anteriores también, controles de mitigación de los riesgos. También nos servirían firmas, minutos de revisiones de la dirección y de las áreas involucradas. Esto porque al final ahí podemos ver el involucramiento de la organización durante todo el sistema de gestión que corre alrededor. La verificación de las métricas o indicadores, en este caso, cómo es que se están tomando decisiones para poder cerrar estas brechas. El cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión es súper importante. Esta visión de la organización con los objetivos que tienen dentro de su sistema, podemos identificar que realmente se están cerrando las brechas y que estas herramientas del monitoreo que tenemos y que hemos invertido nos están dando una visibilidad más para poder tomar decisiones. Existen bastantes herramientas que hoy en día nos ayudan casi casi a automatizarlo todo, ¿no? Desde la documentación, la revisión documental, la parte de análisis de riesgos, la parte de monitoreo, de generar logs de auditorías, la parte de estar revisando constantemente los activos de la información, como puede ser a lo mejor un SolarWinds, puede ser a lo mejor una herramienta de un GRC, pueden ser diferentes tipos de herramientas que hoy en día se pueden encontrar en el mercado que nos pueden dar una visibilidad muy completa de hacia dónde vamos. Y bueno, pues hasta aquí sería mi presentación. Veamos si tienen alguna pregunta. Bren, me voy a salir de la pantalla. Bien, muchas gracias, Mariana. Doy inicio a las preguntas. La primera sería, ¿qué pruebas recomiendas realizar para auditorías de sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Qué prueba? Bueno, existen muchísimas pruebas. Puede realizarse pruebas incluso sobre. Puede ser un pentest. En los pentests nos dan una visibilidad sobre algún sistema específico, alguna herramienta en específico, un servicio en específico. El pentest nos da una visibilidad completa de cómo podemos identificar alguna brecha de seguridad. En este caso pueden ser pentest de caja negra o de caja blanca, dependiendo cada uno de los tipos, pero puede ser una herramienta muy importante para nosotros, ¿no? Que nos pueda dar una visibilidad completa sobre todo de las brechas que traemos hoy en día. Ok, muchas gracias. La siguiente sería, ¿qué evidencia documental se solicita al revisar la parte de continuidad? Ok, para un ejercicio de continuidad de negocio, es muy buena pregunta. Siempre pedimos un vía. El vía va acompañado de los activos críticos de la organización, de los controles que tenemos identificados, cuáles son nuestros servicios, el personal mínimo que podemos contar para poder subsanar la empresa en este caso. Digamos que tenemos un escenario donde tenemos una disrupción de 1 hora o 2 horas, 3 horas o a 6 horas, dependiendo del servicio. ¿Qué es lo mínimo indispensable que podemos tener y contar para poder lograr este tipo de ejercicios, ¿no? También podemos solicitar un reporte del último ejercicio de continuidad de negocio. Se pueden hacer simulacros. Estos simulacros nos dan una visibilidad sobre el tema de tiempos de respuesta que podemos tener para el levantamiento de las herramientas principales, sobre el tema de cómo es que estamos teniendo nuestra parte de comunicación interna, cómo es que estamos identificando y pudiendo levantar la mano para que podamos ir levantando y mencionando qué acciones tenemos que realizar, a quién informar, qué hacer, qué actividades podemos realizar, y también podemos revisar un plan de continuidad. Este plan lo que nos ocasiona y nos da es un plan, es una lista de actividades con la cual podamos ir identificando el paso a paso que debemos seguir, ¿no? Para poder actuar ante un escenario de crisis o de un escenario de continuidad de negocio, ¿no? En este caso, el plan pues debe contener el personal, actividades, registros, herramientas,
tiempos de respuesta, cómo fue, acciones aprendidas, etcétera. Esto es lo que podemos solicitar. Bien, la siguiente sería, ¿la auditoría se realiza a un servicio, proceso o cuál es el enfoque? Ok, la auditoría siempre va a ser en el alcance que nosotros tenemos definido. Si en nuestro alcance tenemos dos procesos, esos dos procesos se van a revisar y se tiene que revisar en totalidad de la norma, ¿no? Es decir, que si en el alcance tenemos dos procesos o si estamos enfocados a lo mejor en recursos humanos, no quiere decir que solo voy a revisar recursos humanos, quiere decir que recursos humanos van a ser mis procesos principales, pero al final tengo que revisar en la totalidad todos los controles que incluye la norma, ¿no? Así es como lo podemos ir revisando. Gracias. Para cerrar, sería, ¿cómo interactuar la ISO con NIST? ¿Cómo interactúa la ISO con NIST? Ok, NIST 830 lo que nos da es una revisión, es una herramienta para poder identificar y analizar riesgos. Es decir, existen diferentes buenas prácticas que podemos ir adoptando para que estas buenas prácticas o metodologías, sobre todo es una metodología, para que esta metodología nos pueda ayudar en identificar riesgos de alguna forma más ordenada, ¿no? Es decir, la metodología nos da el paso al paso, cómo ir cubriendo esta metodología, cómo va cubriendo con nuestros riesgos y al final del día, nosotros dentro de la normativa, solamente en normativa en ISO, te vamos a decir, bueno, ¿cómo gestionas tus riesgos? Y al final, esta gestión de riesgos se va a realizar a través de una metodología NIST, ¿no? Es decir, que así es como va a convivir una con la otra, ¿no? No quiere decir que sean independientes, quiere decir que puede ser una metodología que vamos a adoptar para poder ir